Buenas. Ahora pasaremos a resolver el caso Problema de administración de cartera de valores de Hightech. Los socios generales de Hightech, una compañía de inversión de capital de riesgo, están considerando invertir en una o más propuestas que han recibido de varios negocios empresariales. El departamento de investigación ha examinado cada propuesta y 4 de los empresarios cumplen con los requerimientos de Hightech de lograr un rendimiento lo suficientemente alto para el riesgo asociado. Estas compañías son Biotech, Telecom, Laser Optics y Compuware. El departamento de investigación de Hightech también ha estimado el rendimiento total de estos negocios en dólares actuales, dado en la última columna de la tabla 1. Entonces, aquí en la tabla 1, ¿no?, tenemos los 4 proyectos y al final, la última columna con etiqueta de devolución nos dicen los rendimientos, ¿no? Consideren esa devolución como el valor presente que van a recibir después de invertir 4 años en cada proyecto. Por ejemplo, en Biotech van a recibir 250, Telecom 375, Laser Optics 275 y Compuware 140. Sigamos leyendo. Cada uno de los 4 proyectos requiere inversiones de una cantidad conocida al principio de cada uno de los siguientes 4 años, como se muestra en la tabla 1. El departamento de contabilidad de Hightech ha preparado una estimación de los fondos totales que Hightech tiene que invertir a principios de cada uno de los siguientes 4 años que se especifica en la fila de la tabla 1. Obsérvese que los fondos no usados de cualquier año no están disponibles para su inversión en los años posteriores, ¿no? Entonces, si decidimos invertir en algún proyecto, por ejemplo, llámese Biotech, tenemos que invertir 60 en el año 1, 10 en el año 2, 10 en el año 3 y en el año 4 también 10. En Telecom, todos los años 35 y así sucesivamente. Y tenemos una restricción, tenemos recursos limitados. Por ejemplo, en el año 1 solo tenemos 90 para invertir en los proyectos que deseamos participar. Y en la última línea nos hacen un acápite. Si nos sobra dinero, no podemos guardarlo para usar ese dinero en años posteriores, ¿no? De ahí podemos ver, por ejemplo, que no podemos participar en Biotech y Telecom a la vez. ¿Por qué? Porque si participamos en Biotech y Telecom, en el año 1 tenemos que dar 95 de inversión, pero solo tenemos disponibles 90. Esa restricción nos impide participar en los 2 proyectos. Sigamos leyendo. Se le ha pedido hacer recomendaciones respecto a cuáles de estos proyectos elegir, si acaso para invertir y lograr el más alto rendimiento total en dólares actuales. Usted y los otros socios han acordado que Hightech, en un esfuerzo por diversificarse, no invertirá conjuntamente en Telecom y Laser Optics, que están desarrollando el mismo tipo de tecnología. Ahí tenemos otra restricción. Se nos impide invertir en esos 2 proyectos a la vez. Entonces, primero tenemos que determinar, ¿no?, cuál es la problemática, ¿no? La problemática creo que ha quedado sencilla, ¿no? Decidir en qué proyectos invertir, tal que se cumplen las restricciones sobre los recursos de dinero en cada año y la restricción sobre el riesgo, ¿no? No tenemos que diversificarnos, no podemos invertir en Telecom y Laser Optics, con tal de, esa es la elección que vamos a hacer, que maximice la devolución que vamos a tener. Ok, después de eso, la función objetivo es devolución. Vamos a querer maximizar la devolución, entonces la función objetivo, devolución. Las limitantes, las restricciones, ¿cuáles son? Bueno, los dineros que tengo disponible para cada año. Por ejemplo, para año 1 solo puedo invertir 90 y así sucesivamente, año 4, 50. Y aparte, la restricción de diversificación. Ahora tenemos que definir las variables. Para eso traemos la tablet, ¿no? Y siempre pregúntense, ¿qué es lo que quiere que el solver les dé como respuesta? ¿No? Bueno, queremos determinar si participar o no en los proyectos, ¿no? No queremos determinar ningún monto de dinero que tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque ya los montos están dados. Si participamos, por ejemplo, en Biotech, tenemos que invertir 60, 10, 10, 10. Solo queremos decidir si participar o no en cada uno de los 4 proyectos. Entonces ahí queda claro cómo definir las variables, ¿no? Como sería, por ejemplo, Biotech va a variar entre 1
si participo en el proyecto de biotech, ¿no? Y 0, caso contrario. ¿No? Es decir, si participo en biotech, ¿cuánto va a valer la variable? 1. Si no participo en ese proyecto, va a valer 0. Igual para las otras. Entonces, con la magia de la tecnología, voy a hacer un copy-paste y después hago las modificaciones respectivas, ¿no? Por ejemplo, biotech y aquí también, ¿no? Vamos a borrar esto y vamos a poner biotech, telecom, laser optics y CompuWare. Entonces, en biotech, telecom, en laser optics y CompuWare. Ya, ahí están las 4 variables. Ahora, con esas 4 variables, primero tenemos que expresar la función objetivo y después las restricciones. Bueno, pensemos. ¿Cómo calculo la devolución? Recuerden, la función objetivo es devolución, como hemos dicho hace poco. ¿Cómo calculo la devolución? ¿Cómo expreso la devolución con estas variables? Si participo en biotech, me van a dar 250. Si no participo, 0. ¿Qué les parece esto? Bueno, vamos a poner la función objetivo es devolución. ¿Y cómo va a ser? Bueno, ¿qué tal si yo pongo, vamos a ponerlo con mejor letra, que parece letra de médico? ¿Qué tal si les pongo 250 PT para la devolución de biotech? ¿Por qué? Bueno, si participo en biotech hemos dicho que me voy a recibir de devolución 250 y si no participo 0. Comprobemos que eso vale con esa variable. Si biotech vale 1, participo. Si yo reemplazo 1 en biotech y multiplico por 250, me va a dar 250. Entonces está correcto, ¿no? Si participo, me da 250. En cambio, si no participo, ¿cuánto vale biotech? La variable, 0, ¿no? Entonces 250 por 0, recibo 0. Entonces, al parecer ser el término 250 biotech me da la devolución de biotech. Después, ya queda sencillo, ¿no? Los otros son iguales, solo que en consumas. Por ejemplo, con Telecom recibo 375, si es que invierto en Telecom, 0 si no. 275 si participo en Laser Optics, 0 si no. Y por último, 140 en CompuWare, 0 si no, ¿no? Hagan el mismo ejercicio, por ejemplo. ¿Qué pasa si participo en Laser Optics? Laser Optics, la variable vale 1. 1 por 275, 275. Justamente lo que recibo por participar en Laser Optics. Si no participo, ¿cuánto vale la variable? 0. 275 por 0, 0. Entonces, parece que cada término me da la contribución de devolución por haber participado en esos proyectos. Ahora las restricciones. Primero, las restricciones sobre el año 1. En año 1, si yo participo en biotech, tengo que invertir, ¿cuánto? 60. Si no participo, 0, ¿no? Entonces, ¿qué tal, tomando la analogía de la función objetivo, poner esto? Si participo en biotech, biotech vale 1, ¿no? La variable. 1 por 60, 60. Tengo que aportar 60. Caso contrario, 0, ¿no? En ese caso, biotech vale 0. 0 por 60, 0. Parece que cumple. ¿Pero qué más tengo que invertir en el año 1? Bueno, depende si participo en Telecom, ¿no? Si participo en Telecom, tengo que dar 35. Si participo en Telecom, vale 1. 1 por 35, 35. Si no participo, 0. Vale la variable. 0 por 35, 0, ¿no? Igual para Laser Optics. Igual para CompuWare. Esta expresión me da cuánto voy a invertir en el año 1. ¿Ok? Dependiendo de los proyectos en que participo.
¿no? Depende si las variables valen 1 o 0, ¿no? Y esto es menor o igual, tiene que ser al monto que tengo disponible en el año 1 para invertir. ¿Cuánto es? 90. Vamos a poner de nuevo. Y esto es año 1. Igual hacemos, lo mismo hacemos para año 2. 10 Biotech más 35 Telecom, porque tengo que invertir 35 si participo en Telecom en el año 2, más 50 Laser Optics. Si participo en Laser Optics en el año 2 tengo que dar 50, ¿no? Más 10 Compuger. Eso es lo que voy a invertir en el año 2 si es que participo o no participo en los proyectos, ¿no? Depende del valor de las variables. ¿Cuánto es lo máximo que tengo? 80. Y eso es año 2. Lo curioso es que también la misma columna para año 3, ¿no? Si ven los mismos, año 2 y año 3 tienen los mismos valores, lo único que se diferencia es la etiqueta, que uno es año 2 y año 3. Para año 4 es diferente, ¿no? Tengo que invertir 10 en Biotech, si es que participo, 35 en Telecom, si participo en ese proyecto, 10 en Laser Optics y 40 en Compuger. Y como máximo tengo 50 para año 4. Ok, lo único que falta es la diversificación. Ok, la diversificación. No puedo invertir en Telecom y Laser Optics. Veamos qué valores puede asumir Telecom y Laser Optics. Recuerden que cada una de esas variables asumen 0 o 1. Entonces tenemos que su suma de esas dos variables, Telecom y Laser Optics, van a variar entre 0 y 2, ¿no? 0 cuando las dos son ceros y 2, la suma va a ser 2 cuando las dos son 1, ¿no? Es decir, cuando participamos en los dos proyectos. Y claro, puede también valer 1, ¿no? 0, 0, 1, ¿no? Porque participo en una y no participo en la otra. Entonces, analicemos el caso cuando Telecom más Laser Optics vale 0. En ese caso, ¿qué pasa? Si vale 0 la suma, y como son variables positivas, o mejor dicho, no negativas, es decir, o 0 positivas, las dos valen 0. Es decir, ese es el caso cuando no participo en ninguno de los dos proyectos. ¿Cuál es otro caso? Cuando Telecom más Laser Optics valen 1. Este caso se da cuando una es 0 y la otra es 1, ¿no? Es decir, o intercambiados, ¿no? Cuando Telecom vale 0, es decir, no invierto en Telecom y Laser Optics sí invierto. O al revés, cuando invierto en Telecom y no invierto en Laser Optics. Y el tercer caso es cuando la suma vale 2. Para eso valer, las dos tienen que valer 1, ¿no? Es decir, cuando invierto en los dos proyectos. Pero ¿qué me dice la restricción de diversificación? Que no puedo participar en los dos proyectos a la vez. Entonces tengo que eliminar ese caso y dejar los otros. ¿Cómo los elimino? Bueno, eliminando justo cuando valen 2. La suma de estas dos variables. Sí puedo poner que Telecom y Laser Optics sea menor o igual a 1. Y vamos a poner diversificación. ¿Por qué menor o igual a 1? Porque estoy eliminando justamente el caso cuando las dos variables valen 1, cuando estoy invirtiendo en las dos juntos. Y ahí están las variables. Ahora con las variables ya tenemos gran parte del problema avanzado. Solo tenemos que pasarlos al Excel. Porque necesitamos las variables. Y bueno, aquí he preparado un modelo para meter en el solver. Hay modelos más simples, más rápidos, pero si uno tiene el primer acercamiento con el solver, es mejor usar este modelo, ¿no? Que es intuitivo. Las variables de decisión objetivo, estas de color amarillo, es donde van a salir las respuestas. Recuerden, es donde van a salir los valores de las variables, ¿no? Biotech, Telecom, Laser Optics y Compuger. En particular van a salir ceros o unos. Lo siguiente que nos piden llenar son los coeficientes de la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo es de evolución. Nos piden llenar los coeficientes de la función objetivo, es decir, los números que acompañan la variable. Por ejemplo, en Biotech es 250, entonces pongo 250. Para el siguiente, ¿cuánto es? 375.
275 para el siguiente y 140. Se pueden imaginar que aquí están las variables. Vamos a ponerla. No va a haber problema. Imagínense que ahí están las variables. Ustedes quieren expresar, es decir, darle a entender a Excel la función objetivo. Es decir, comunicarle al Excel que en la casilla B8 va a estar la función objetivo. Ven la función objetivo. Es 250 por BT más 375 por TC. Entonces lo único que estoy haciendo es hacerlo en Excel, ¿no? Más 275 por LO más 150 por CW. Y eso podría ser. Claro, nos sale valor, que no hay valor porque estamos con etiquetas acá, ¿no? Pero si le borro la etiqueta valdría lo mismo, ¿no? Es decir, nos saldría la función objetivo acá. Otra forma de hacer todas esas multiplicaciones es la suma producto. Pongamos la suma producto de esta fila con esta fila, ¿no? Que lo que hace es multiplicar 250 por BT más 375 por Telecom, etc. En ese caso no hay problema cuando hay etiquetas acá, es decir, las variables BT, TC, LO, CW, ¿no? Con eso acabamos con lo que tenemos que hacer con la función objetivo. Ahora tenemos que informarle al Excel las restricciones. Para eso solo es poner los coeficientes de todas las restricciones y el símbolo que vamos a usar, ¿no? La inecuación. 60, por ejemplo, es la coeficiente con BT, 35, 10 para Laser Optics y 10 para CompuWare. Se saltan la fórmula, ahorita la ponemos, el signo o la inecuación es menor o igual, y cuando tengo 90. Holgura todavía no lo pongo. Y repitan los mismos pasos para año 2, año 3, año 4 y diversificación. Y aquí yo los marco lo que tienen que poner. 10, 35, 50, 50 no, 50, 10, menor o igual, 80. Si notan, son los mismos valores para el año 3, ¿no? Como dijimos, el año 2 y el año 3 tienen los mismos valores, y hemos dicho cuando estamos leyendo el caso. La última, el año 4 es 10, los coeficientes, ¿no? 35, 10, 40, menor o igual a 50. Y por último, la diversificación o diversidad son los coeficientes. No tengo Biotech, entonces pongo 0. Telecom, en verdad hay un 1 de coeficiente, ¿no? El 1 es tímido, ¿no? Pueden multiplicar, pueden imaginarse que hay un 1 multiplicando, ¿no? No afecta nada la restricción. Igual para Laser Optics, y como no está, CompuWare 0. Menor o igual a 1. Tenemos que llenar esto. Aquí vamos a informarle al Excel cuál es la restricción, es decir, la formulación matemática de la parte izquierda de la restricción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Una forma es 60 por Biotech, ¿no? Porque ese es el primer término de la ecuación de año 1, más 35 por Telecom, más 10 por L0, más este por CW, ¿no? No va a salir un valor porque tenemos etiquetas, pero si le borramos las etiquetas no habría problema, nos saldría 0. Ahora, una forma alternativa de hacerlo, si ven, estamos multiplicando las celdas de la fila por las celdas de la otra fila, suma producto, ¿no? Suma producto, con igual, ¿no? Porque es fórmula. Suma producto de la fila con la fila de las etiquetas, donde van a aparecer las variables. Y voy a fijar las variables, ¿no? Porque las fórmulas de abajo son iguales, ¿no? Y holgura es donde van a salir la diferencia entre los máximos recursos que tengo y lo que estoy gastando. Va a ser restricción menos fórmula. Y jalo. Listo. Acá. Déjeme ver porque salió. Ahí está. Estoy con. ¿Cómo se llama? No lo está haciendo automáticamente el cálculo de las fórmulas. Ahora sí está bien. Vamos a arreglar este borde. Y ahí está todo, ¿no? Tengo todas las restricciones. Vamos a borrar las etiquetas que ya no las necesitamos. Y vamos a correr el solver. Para eso, vayan a Datos, Solver, y les va a abrir la siguiente ventana. Establecer función objetivo a devolución.
¿Qué quiero? Maximizar ella. Cambiando las celdas variables. Aquí tiene que poner donde van a salir las variables de decisión, es decir, los valores que queremos. Agregamos las restricciones. Si ponemos agregar, le va a salir una ventanita así. Y como todos son del mismo sentido, podemos poner las 5 a la vez. Menor o igual, sí, menor o igual. Y restricción son los valores de la restricción. Aceptar. Les devuelve a la ventana original. Bueno, pongan convertir, pero no va a ser necesario porque las variables tienen que ser 0, 1, ya necesariamente tienen que ser respetar la no negatividad, pero si quieren le pueden poner para tener la costumbre, ¿no? Casi siempre le ponemos este check. Y claro, simplex LP. Y voy a cometer un error ahorita. A propósito, voy a poner resolver para ver qué sale. Y claro, le voy a dar aceptar acá. Nos salen puntos decimales. Pero Sergio, espera. Las variables no tenían que ser 0, 1. Bueno, no le hemos dicho al Excel que estas variables van a ser binarias. Tenemos que informarle, si no va a resolver este problema de programación lineal sin saber, entonces va a botar valores decimales, ¿no? Estos valores decimales justamente son las que me maximizan la devolución, pero no tienen sentido porque tienen que ser ceros o unos. ¿Cómo le informamos al Excel que tiene que ser 0, 1? Tengo que informarle que las variables son 0, 1. Llamen al solver entonces. ¿Por qué? Vamos a pedirle, vamos a restringir, vamos a agregar otra inecuación más pidiendo que estas variables sean binarias. Entonces abran el solver y ponen agregar. Van a agregar una restricción. ¿Qué? Estas variables que deberían ser binarias, vamos a forzar al Excel que sean binarias. Si ponen aquí el menor igual, tienen igual, mayor igual, enteros, binarios. Queremos binarios. Pueden darles enteros para otros problemas, ¿no? Si quieren ustedes resolver para variables enteras, en vez de binario pongan enteras. Pero en este caso queremos binarias. Y aceptar. Y resolver. Y verán que como hemos puesto binarias no tenemos la opción de que nos aparezca el reporte de sensibilidad. Denle a aceptar nomás. Y ahí está. ¿Qué nos dice este caso? Que debemos participar en el proyecto Biotech. No debemos participar en Telecom. Sí debemos participar en Laser Optics y no en Compuer, ¿no? Y eso nos da una devolución 525. Cualquier otra decisión de participar sí o no en estos proyectos, ¿no? Cualquier decisión que se tome que satisfaga las 5 restricciones de los 4 años de la diversidad va a tener igual o menor devolución, porque justamente esta es la respuesta que me cumple las restricciones y me maximiza la devolución. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta luego.